Queridos amigos, muy buenas noches. Hoy quisiera yo compartirles un tema de lo más importante y de actualidad. Es acerca de la inmunidad. Quisiera incluirlo en su conocimiento porque de verdad en estas fechas estoy impactado de que después de 3 meses de resguardo la gente está desesperada y están a punto de darles la salida a la calle a todo mundo. Sin embargo, las notificaciones médicas de la Secretaría de Salubridad y de los médicos privados y de todos los médicos institucionales coinciden en que este es el momento más intenso de la pandemia. Entonces, al ser tan intenso, es decir, si ustedes ven las presentaciones del doctor Gatell, por ejemplo, en las sesiones diarias que presenta a la prensa, verán que la República Mexicana se ve en rojo, es decir, semáforo en rojo, fase 3. Esto significa que es el peor momento de la pandemia desde el punto de vista de incidencia de número de enfermos. Y sin embargo, se da la puerta de salida a la calle a todo mundo. Entonces, se teme que haya una segunda ola. Entonces, yo quisiera que se calcule que haya una segunda ola, pero yo lo que quisiera es empezar por decirles que tenemos, um, si vamos a hablar de inmunidad, vamos a hablar de Louis Pasteur, que es el inicio del mundo de la bacteriología y del mundo de la inmunidad, de las vacunas, etc. Déjenme platicarles una historia perdida de las hojas de la medicina actual, porque ahí se basa todo el paradigma moderno. Todos saben quién fue Louis Pasteur, es decir, Louis Pasteur fue un bacteriólogo francés que por ahí de 1850 tuvo una tesis maravillosa, extraordinaria, muy interesante, en la que él identificó bacterias y las enfermedades que producían estas. Tuvo muchas aportaciones, generó algunas vacunas, generó el método de la pasteurización para desinfectar muchos alimentos como la leche, y sobre todo él identificó a las bacterias como productoras de enfermedades. Entonces esto es lo que se le ha llamado la teoría del germen. Y lo que poca gente sabe es que al mismo tiempo que Louis Pasteur vivió, estaban Roberto Koch, un gran médico también con la misma escuela de identificar salmonela o tifoidea, tuberculosis, y generó algunos postulados muy interesantes. Pero a los que dos personajes que me llamaron muchísimo la atención desde que estudié la historia de todas estas especialidades fue la presencia de Claude Bernard, que es muy conocido en el mundo médico porque habló de la homeostasis, es decir, de la estabilidad del medio interno. Y su maestro, que es muy poco conocido, que se llamaba Antoine Béchamp. Este doctor fue el peor detractor de Louis Pasteur y siempre le dijo, a pesar de que era muy reconocido Louis Pasteur y más reconocido en el medio académico Antoine Béchamp, siempre le dijo: estás equivocado, Luis, estás mal, estás parado en un paradigma equivocado, etcétera, etcétera. Claro, fue su peor detractor a un grado que en la Academia de Ciencias de París, cuando estaba Louis Pasteur presentando su tesis, llegó Antoine Béchamp, tomó el caldo de cultivo que estaba presentando él y se lo tomó y dijo una frase que pasó a la historia, pero luego le arrancaron las hojas a la historia. Antoine Béchamp dijo: el germen no es nada, el terreno biológico lo es todo. Y esto repetía también Claude Bernard al exponer su tesis sobre la estabilidad del medio interno, el equilibrio en el medio interno. Entonces, fíjense bien, porque en la medicina actual todo está concentrado en combatir el germen. Tienes una infección, vamos a darte antivirales, antibacterianos, antimicóticos, etc. Y en la escuela de Béchamp, que casualmente esto fue, les repito, en 1850 o alrededor del 1860, estamos hablando de que ya pasaron 150 años y la verdad es que, bueno, ya pasaron muchos años. 1950, sí, caray, 120 años. Ya pasaron 120 años y todavía sigue siendo desconocido Antoine Béchamp, pero
Ese sueño dorado de fortalecer el terreno biológico, que es muy lógico, fíjense lo que sucedió hace 2 años, en 2018 se le dio el premio Nobel a dos investigadores, un americano y un japonés, que descubrieron después de 30 años de investigaciones que fortalecer el sistema inmune es la clave para vencer al cáncer. Ahora se llama inmunología oncológica o inmunoterapia oncológica. Entonces, hoy en día es la punta de lanza del combate contra el cáncer. Pero ¿sabes por qué no tienes tu cáncer? Porque tu sistema de defensas diariamente mata muchas células malignas. Y tampoco tienes una gran infección de nada, de los pulmones, del corazón. Hay infecciones en todos lados. El sistema cardiovascular también, el sistema intestinal es de las más comunes y respiratorio. Pero hay infecciones en la piel, hay infecciones en todos lados. Y tú tienes un sistema inmune en todos lados. En la piel, en los ojos, en la boca, en la nariz, no solo en los orificios corporales, sino en todas las cavidades y órganos que puedas imaginarte. Hay sistemas de defensa a pasto, desde un vello en la entrada de la nariz, las fosas nasales, o de la saliva, o de la lágrima, o del pH de la piel, etcétera. Desde luego, entre más importante un órgano como el hígado, tiene más sofisticados sus sistemas de defensa. Entonces, lo que te quiero decir es que a mí me sorprende mucho cómo es que todos los gobiernos de todos los países del mundo se han concentrado en hablar todos los días del coronavirus como un virus terrible y mortal. Sí es mortal, pero ¿quiénes son los que se están muriendo? Ojo, porque aquí está lo más importante de esto. La gente que se está muriendo es 80% gente con sobrepeso, gente mayor o con diabetes, hipertensión, fumadores, etc. No se está muriendo la gente fuerte. No se está muriendo la gente que ha cuidado su salud. Está muriendo la gente que ha descuidado de manera crónica su salud, y este es un mensaje muy importante para todos. Todos debemos tener una conciencia mucho mayor de la importancia que tiene nuestra salud. Entonces, les estoy hablando desde el inicio de esta escuela, porque el paradigma, yo no estoy en contra de combatir a los gérmenes, estoy en contra de solo combatir a los gérmenes con medicamentos. Estoy hablando de que podríamos hablar de fortalecer el cuerpo y además tener antivirales, antibióticos o toda la fuerza de los medicamentos bien manejados por expertos, no con autorrecetas, por favor. Pero lo interesante aquí es que si ya tenemos que estas dos grandes escuelas ahí se iniciaron, se quedó la de Louis Pasteur y desapareció Antoine Béchamp hasta recientes fechas, que se ha retomado ahora la filosofía de fortalece tu cuerpo, fortalece tu sistema inmune. Y esta es por esa la razón por la que estoy dando esta plática, por lo que les comentaba del COVID y la salida al público a la calle, y porque además estamos hablando de que se desconocen las técnicas para fortalecer el sistema inmune. Vamos a hablar de cómo se hace una coraza inmunológica. Entonces, lo más importante que quiero que sepan primero que nada es que unas bases generales de la inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Bueno, pues es la capacidad de vencer infecciones. No estoy hablando de inmunidad política o diplomática, estoy hablando de la capacidad que tiene tu cuerpo para evitar ser agredido por las infecciones. Esta inmunidad debe saber que se puede debilitar mucho con determinadas actividades o se puede fortalecer mucho con otras. Entonces, esto es fundamental que lo entendamos. La inmunidad es sumamente plástica, maleable. Si tú te sometes a 1 hora de estrés intenso, te bajan las defensas. Si tú te sometes a ejercicio adecuado, alimentación adecuada, etcétera, los temas que vamos a ver, te suben las defensas. Entonces, tenemos que hablar de lo que fortalece y de lo que debilita el sistema inmune. Y por eso vamos a hablar en primerísimo lugar del estrés. Estrés es una palabra sofisticada para hablar del sufrimiento. En realidad es sufrimiento. Hablar de estrés es sufrimiento. Y para muchos expertos en emociones, se piensa que el miedo es el papá de todas las emociones. Entonces,
tenemos que comprender que nos han estado bombardeando todos los medios predominantemente con que ahí viene Coco y te comerá y cuidado y estadísticas terribles y tergiversaciones de la realidad, exageraciones o antes de tiempo te hablan de una cosa que no existía. Es decir, hace 3 meses se decía que estaba el pico y luego hace 2 meses y luego hace un mes y ahorita en realidad es el pico. Entonces, tan mala la información como el manejo de las circunstancias. Por eso es que ahora yo les digo que lo ideal sería que habláramos de cómo fortalecer el cuerpo para que cuando llegue el virus, que finalmente estoy seguro de que va a llegar a todo mundo, es decir, todos nos tenemos que infectar, pero no todos nos tenemos que enfermar. Podemos infectarnos, generar una serie de anticuerpos y memoria inmunológica y luego salir a la calle con el boleto de salida y decir, yo puedo andar por las calles porque estoy inmune al virus este del que tanto se habla. Entonces, el punto número 1 es el manejo del estrés. Tenemos que entender que la meditación es una herramienta extraordinaria para disminuir nuestro nivel de estrés. Y además, también habiendo retirado el nivel de sufrimiento, es decir, de todas las emociones negativas, porque eso es el sufrimiento, una serie de emociones negativas. Puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser rencor, lo que quieras, pero se basa en el miedo, en alguna forma del miedo. Y cuando hablamos también de otra actividad muy intencional, muy deliberada, es el fortalecernos emocionalmente, fortalecernos psicológicamente, para que de esta forma no solamente retiremos nuestra capacidad de sufrimiento, sino aumentemos nuestra capacidad de gozo y de fortaleza interna psicológica emocional. Habiendo hablado de esto, que no podemos profundizar mucho porque solamente quiero poner en orden las ideas, yo te sugiero que practiques alguna técnica antiestrés. Desde luego la semiología de la vida cotidiana y todo su mundo de resignificación de la vida cotidiana nos permite tener debilitar el mundo del sufrimiento, salirnos de esa cultura del miedo y del sufrimiento y entrar a una cultura de la paz interna. Y como siempre nos ha recomendado el profesor Alfonso Ruiz Soto, practicar técnicas de meditación es irse al opuesto de la locura. Entonces, hablamos de fortalecer también, es decir, primero retiramos el sufrimiento y luego, de una manera deliberada, agregamos un autoconcepto elevado, fuerte. Yo soy uno, bueno, bello y verdadero, el absoluto habita dentro de mí y yo puedo lograr todo esto, todas estas maravillas utilizando mi potencial racional para influir en mi potencial emocional y de esta forma regar todo su efecto benéfico en los potenciales físicos o derivados de lo físico, que es el instintivo, el sexual y el motriz. Todos estos potenciales los vamos a utilizar de manera dinámica y, como ustedes saben, se afectan y se benefician mutuamente. Pues bien, ahora, habiendo hablado del estrés como el disruptor más importante de la salud, más importante, le pongo siempre su primer lugar, tengo que hablarles de el alimento. Los alimentos, no podemos hablar de todo lo que es el alimento, ya los voy a referir a una plática que en algún momento di de alimentación. Quiero decirles que los alimentos pueden debilitarte o fortalecerte, pueden agilizarte o hacerte más pesado, hacerte más inteligente o más tonto. Los alimentos tienen un poder extraordinario y por eso el padre de la medicina decía que tu medicamento sea tu alimento. Entonces, básicamente lo que quiero mencionarles es que hay dos medidas principales que yo quisiera agregar que mucha gente no tiene claras. La restricción calórica, es decir, come poco, es extraordinaria como beneficio para la salud. Y segundo, el de tener la glucosa baja, porque la glucosa provoca en los anticuerpos, en los glóbulos blancos y toda su actividad, provoca un descenso en la quimiotaxis. La movilidad de los anticuerpos se mina con el exceso de glucosa.
en sangre. Además de que el número de glóbulos blancos puede disminuir también por exceso de glucosa. Entonces, mantener una glucosa dentro del límite, es decir, entre 5 y 10 nanogramos por decilitro, es maravilloso. No 25 nanogramos, es de 5 a 10 nanogramos. Así de sencillo, voy a resumir todo el tema de la alimentación en este momento. Restricción calórica, es decir, come poco y bájale al azúcar en todas sus formas, no solamente la dulce, sino las harinas, los carbohidratos simples, carbohidratos de alto índice glicémico. Otro extraordinario, les he dicho ya en algunas pláticas, el ejercicio. Ejercicio es una técnica, una estrategia maravillosa, siempre y cuando no nos vayamos al extremo de hacer demasiado ejercicio, que es poca gente la que lo hace, pero también es un error. Entonces, el sedentarismo es terrible para todo esto del generar inmunidad, porque no está hecho tu cuerpo para estar quieto, está hecho, diseñado, obsérvalo cómo está hecho, para moverse. Entre más rápido se mueve la sangre, entre más oxígeno, hay más oxigenación en los tejidos, se generan nuevas células de defensa, etc. Otro elemento clave es la hidratación, porque la hidratación, ustedes saben que la vida se da en una base de agua. Entonces, cuando estamos hablando de el hidratarte, tenemos que identificar que hay mucha gente que está deshidratada y no lo sabe. Entonces, mi consejo es, toma agua, 4 vasos de agua entre comidas, es decir, 8 en total, y idealmente también que sea un agua a la que le agregues minerales. Puedes tomar una cápsula con minerales que son muy baratas y vas a tener un mucho mejor aprovechamiento, porque el agua de garrafón o el agua de filtros de osmosis inversa, pues suele ser un agua sin minerales. Otro tema importantísimo es el sol. El sol, la gente se ha eclipsado y no suele tomar el sol. Esto te sube la vitamina D3 y esta eleva las defensas. Entre los muchísimos efectos favorables, te eleva las defensas. Otro elemento clave es el dormir y el soñar. Es importantísimo que tú te procures las suficientes horas de sueño profundo y reparador. Entonces, este elemento del sueño ya lo he mencionado también en otras pláticas, pero es clave para que tu sistema de defensas suba. Se ha visto que además en el sueño se genera la melatonina, y la melatonina, además de ser un antioxidante extraordinario, es decir, evita el envejecimiento y el deterioro de órganos y sistemas, lo que vas a hacer es que estás armonizándote con el ciclo circadiano, y eso es importantísimo para poder generar defensas de alto nivel. Y cuando hablo de defensas no hablo de nada más del coronavirus, sino hablo de todas las infecciones y del cáncer. El cáncer, acuérdense que es la generación de células malignas que engañan al sistema inmune y se lo saltan. Entonces, ya en algún momento más les voy a hablar de los inmunoestimulantes. Pero también quiero hablarles sobre los complementos. Complementos son las vitaminas A, C, D y E, sobre todo las más importantes. Los minerales, el zinc y el selenio, muy importantes. Los ácidos grasos omega 3, la melatonina, el ácido alfa-lipoico y la coenzima Q10, como resumen de todo lo que son los antioxidantes y los complementos más importantes. Complementos no enzimáticos. Los enzimáticos son, fíjense bien, los antioxidantes pueden dividirse en dos grupos. Los antioxidantes que no son enzimáticos, como los que les acabo de decir, vitaminas, minerales, el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, que son cofactores, y también los enzimáticos, que son los que estimulan la producción de enzimas como son la superóxido dismutasa o la catalasa, que son de las enzimas más importantes que tenemos en el cuerpo y que debemos tener en cuenta. Fíjense bien lo importante que es esto, que son muchísimo más poderosos que las enzimas, las vitaminas y los minerales en el efecto antioxidante que tienen para regenerar las células, evitar su deterioro.
Bueno, otro elemento clave también es los nutrabióticos, es decir, que tengas unos alimentos, digamos, adaptógenos, alimentos como el ajo, la cebolla, el jengibre, los, bueno, ustedes saben lo que es la chía, las superfoods o los superalimentos concentrados que elevan también las defensas. Otro elemento clave, recuerden que los probióticos, hablar de la probiota o de la microbiota, mucha gente piensa cuando hablamos de microbiota, piensan en los gérmenes buenos del intestino, pero en realidad hay probiota en todos lados. Hay probiota bucal, probiota vaginal, probiota del intestino grueso o del intestino delgado, probiota de la piel, etc. Entonces, para los que no lo saben, tenemos billones de bacterias en el cuerpo y billones de virus en el cuerpo. Entonces, en este momento se está celebrando una batalla campal dentro de tu cuerpo y es muy importante que sepas que tú eres el primer ministro que dirige al general en jefe, que es tu sistema nervioso central, perdón, sistema autónomo, es el que dirige todo el sistema de defensas y todos los mecanismos de salud del instintivo. Entonces, te invito a pensar que tú eres el que tiene el control y que se ha enfocado al revés todo este trabajo tan importante de la salud. Se ha enfocado en no puedes hacer nada, sino atemorizarte y esperar a que aparezcan mejores medicamentos o vacunas. No, señores, no necesitamos una vacuna, necesitamos pensar en fortalecer el cuerpo, fortalecer la mente, alimentarnos sanamente, estar en nuestro peso, cultivar una glucosa, es un nivel adecuado, una mente fortalecida y empoderada. Necesitamos otro paradigma. No estoy negando el valor de los medicamentos, sino que estoy hablando de lo incompleto de ese paradigma. Porque eso es para cuando ya sucedieron las cosas. Y lo que necesitamos es prepararnos, y aquí las palabras claves son prevenir, proteger y eh, proteger y fortalecer nuestro sistema de defensas. Entonces, por favor, recuérdenlo, porque no podemos estar dependiendo de la aparición de una vacuna que también ha sido muy cuestionada en su contenido. No voy a hablar de eso porque realmente ni siquiera ha aparecido esa vacuna, pero lo que sí les digo es que el cuerpo está equipado. Fíjense bien, tenemos más o menos 35 millones de glóbulos blancos en el cuerpo. 35 millones, es un ejército extraordinario. En este momento el país más poderoso desde el punto de vista numérico de ejércitos es la República Popular de China, que tiene 2.2 millones de efectivos en su ejército, casi el doble de los Estados Unidos, y tú tienes 35 millones de efectivos en tu ejército personal, defendiéndote a capa y espada de día y de noche de todo tipo de gérmenes patógenos, no solo del coronavirus, porque también se le olvida a la gente que vivimos en un mundo lleno de bacterias. No podemos vivir en un medio estéril, no es natural. Entonces tenemos que poner a entrenar a nuestro sistema de defensas, fortalecerlo con nutrientes, con oxígeno, con ejercicio, con sueño, descanso, con nutrientes, con complementos, con desintoxicación, que también es muy importante. De esto vamos a hablar poco a poco, pero les dejo este mensaje. Si tú no eres, entonces ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es con amor hacia ti, cuidarte, entonces ¿cómo? Recuerda las palabras clave: proteger, prevenir y fortalecer. Proteger es ponerte la mascarilla, la distancia sana, no saludar de beso aún, tener todas estas medidas que se han recomendado una y otra vez, pero también prevenir con el fortalecimiento de tu sistema inmune antes de que llegue cualquier agresor, porque estoy seguro de que a todos nos va a tocar enfrentarnos con el coronavirus y todos tenemos que ser infectados y generar los anticuerpos y la inmunidad, la memoria inmunológica que se necesita tener para eso. Entonces, ¿les queda claro? Estamos hablando una vez más de fortalecernos tanto en lo psicológico como en lo biológico para tener una calidad de vida y poder realizarnos en nuestro proyecto de vida. Muchísimas gracias por su atención y que tengan una muy bonita noche. Bye bye.